Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. No lo vamos a, bueno, todos los días en que empezamos este programa lo repetimos. El Perú está polarizado, el Perú está tenso, el Perú está bloqueado. Desde que el presidente Castillo asumiera el poder y convocara una asamblea constituyente. La madre del cordero de esta polarización que vive el Perú es la asamblea constituyente. Pero en medio de esa situación, los anuncios del propio presidente acerca de la nacionalización del gas, acerca de la recuperación de los recursos naturales, acerca de una segunda reforma agraria sin agroexportaciones, de una u otra manera han hecho sintonía, se han sintonizado con un problema estructural. El Estado en las últimas 2 décadas no ha sido capaz de redistribuir correctamente la riqueza minera y la riqueza en general que aportan los privados. No hay carreteras, no hay escuelas, no hay postas médicas, y en medio de esta situación se ha desatado una feroz ofensiva contra las empresas. Minorías radicalizadas han empezado a atacar empresas mineras, a bloquear producción y también proyectos de agroexportación. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la situación de la economía en este contexto? ¿Cuál es la situación de la inversión privada? ¿Qué nos espera el próximo año en medio de los anuncios de la Asamblea Constituyente y de supuestas nacionalizaciones? Para hablar de estos temas hemos convocado al reconocido economista Alejandro Indacochea, economista, profesor universitario, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Indacochea, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés. Muchas gracias a la invitación a Diálogo de Montonero. Bueno, la pregunta, señor Indacochea, es, ¿qué significa, digamos, estamos viendo el tema de la violencia contra las empresas mineras, contra los proyectos de agroexportación, como un tema solo político y social, pero económicamente tiene un efecto devastador? ¿Qué significa todo este escenario para la economía en general? Mira, Víctor Andrés, me gustaría señalarte previamente que esta ola de conflictos, que no solamente son mineros, que estamos viendo, digamos, el fin de semana pasado con Pumayo, Breapampa, con el mismo Antamina, si no estamos hablando petroleros con la estación 5 del oleoducto, y agroindustrial con Caño Bravo en Piura. Lamentablemente el gobierno está cosechando lo que sembró. Ellos mismos, desde previo a la campaña electoral, generaron esta división en el país. ¿Ya? Ricos, pobres, pueblo, no pueblo, que la minería se llevaba el 80% y quedaba el 20%, lo cual es falso, lo cual no es cierto. Entonces, ese ambiente de polarización que el mismo presidente mantiene día a día, no entendió que él ya había ganado, era el presidente de todos los peruanos, ha gestado evidentemente esta ola de violencia en el país hoy en día, ¿no? Donde hay ataques, digamos, permanentes, una inestabilidad, esa seguridad para el país. Yo Ahora, no veo. lo que habría que subrayar ahí, señor Indacochea, es que es una violencia de minorías, muy organizadas, radicalizadas, pero por ejemplo, en el caso de Antamina, es una comunidad, una pequeña comunidad dentro de 29 comunidades que han desarrollado una labor permanente de sinergia con la empresa. Son minorías, ¿no? Pero efectivas en producir desorden, caos y violencia. Mira, Antamina, el ministro de Justicia no lo sabía, ¿no? Lamentablemente, al decir que hay que ver quiénes son los inversionistas, él no sabía que son 4 operadores mineros calificados a nivel internacional, con prácticas internacionales. Durante 20 años no ha tenido problemas. Abastece el 20% del cobre y el zinc del país. Cada día, parado Antamina cuesta 14, 15 millones de dólares. Se ha gestado una situación verdaderamente de bloqueo, de confrontación, de amenaza contra la vida de los directivos. Incluso te diría, Víctor Andrés, yo creo que los reclamos están mal planteados. ¿Por qué? Porque ANCA recibe la 4ª parte del canon y regalías que se da a nivel país para este año. A quienes deberían reclamar es a los gobiernos regionales. A quienes tendrían que reclamarle es al señor Álvarez y le a reclamar a prisión. Mira, acá el tema de fondo no es que no hayan recursos. En el Perú hay dinero, hay recursos, Víctor Andrés. Este año sola por la minería vamos a recibir más de 16 mil millones de dólares que nos da la bonanza minera. Se espera que el canon en las regalías se dupliquen con respecto al año anterior, 2 veces más. Pero ¿qué sucede? El problema es doble. El primero, corrupción. 14 presidentes regionales sentenciados por corrupción.
Estás hablando 25 en investigación. Y lo hemos visto el fin de semana. En Arequipa hay Puno detenido, madre de Dios, en investigación. Parece ser que lo único que hemos sido efectivos es en descentralizar la corrupción. Y por otro lado, mal uso de los recursos. Monumento a la Maca, monumento a la Sirena, palacios municipales, coliseos. Entonces es un problema de corrupción con competencia, no hay falta de dinero. Yo recuerdo una cifra, señor Indacoche, en los últimos 10 años los gobiernos subnacionales han recibido más de 40.000 millones de soles. Y digamos, es una cantidad que nunca se ha trasladado a órganos descentralizados, son récords históricos. Desde la minería, estamos hablando desde la minería, pero no hay carreteras, no hay escuelas, no hay postas médicas, y en este contexto viene el radical antiminero, y usted lo dice correctamente, y en vez de buscar una alianza entre la comunidad y la empresa para reclamarle al Estado por su ineficiencia, va contra la empresa, busca demonizar a la empresa. Esta es la lógica colectivista, comunista perversa, ¿no? Que en vez de resolver los problemas de la gente, prioriza la agenda ideológica. Y el presidente, permíteme complementarte con lo siguiente, y el presidente asusa esa situación al decir que el dinero no debe quedarse en Lima, sino debe ir a las regiones. Entonces el ciudadano común y corriente tiene una imagen distorsionada, lo están engañando con ese mensaje y se está polarizando al país con esa situación. Ahora, ¿qué me preocupa? Lo que me preocupa seriamente para terminar este punto de la regionalización es que el canon y regalía se va a duplicar. No les interesa modificar el sistema, que sean corruptos. No les interesa hacer uso ineficiente de torres, de monumento a la Sirena, a la Maca, hacer estatuas de la libertad. Lo que les interesa es ganar las elecciones regionales del próximo año. Efectivamente, ese es el gran objetivo. Y quizá por eso se explique que el Ministerio de Economía plantea un paquete tributario cuando el Estado apenas puede gastar el 70% y, como usted dice, cuando gasta el 70% de lo que recibe, lo hace mal o en cosas frívolas, ¿no? Este paquete tributario que le dice a la gente, queremos más impuestos pese a todo, ¿no es cierto? Mira, este paquete tributario mal llamado reforma tributaria, ¿por qué el Congreso no debería aprobarlo? Por los siguientes motivos, permíteme. El primero, la teoría económica básica de cualquier estudiante inicial es de que si estás saliendo de estás en recesión o saliendo de una recesión, no puedes grabar con impuestos, porque al contrario, agravas la recesión. Recién estamos saliendo post pandemia y grabas con impuestos. Entonces es el momento menos oportuno. Segundo, no existe intención de hacer reforma alguna. Simplemente es que paguen los que siempre tributan, ese 20-25% del país. Y más aún con una fuerte carga ideológica, donde hoy día, Víctor Andrés, parece que ser gran empresa, ser transnacional o tener un carro de lujo es un delito en el país. Yo el otro día soñé de ver carros de lujo en todo el país, porque quisiera ver a toda la gente rica. Pero estos apóstoles de la igualdad reclaman, les hincha el hígado, les fastidia la vista cuando ven carros ajenos. Pero cuando el Estado les da un carro Lexus de 200.000 soles, ahí no les fastidia ni tienen opción para reclamar. O sea, hay una doble moral. La gente tiene que darse cuenta que estos predicadores de la igualdad son falsos, son fariseos. Así es. Bueno, pero quería preguntarle ahora que estamos hablando del tema tributario por el asunto de la minería. Tenemos estas acciones de violencia contra las empresas mineras, una ofensiva general. Pero encima el Ministerio de Economía pretende incrementar impuestos a la minería. Por ejemplo, yo tengo entendido, señor Indacochea, que la minería paga como carga fiscal tiene el 47% más o menos. Y es mucho más que Canadá, Chile y Australia. Es decir, si hay violencia, si hay crisis política y social, si hay constituyente, y encima aumentas los impuestos, pese a que sabes que la minería este año va a aportar un récord histórico, usted ha dado esa cifra, lo que uno está haciendo es evitando nuevas inversiones en 2022, es decir, cancelando cualquier posibilidad de nuevas inversiones en recursos naturales, en minería. Mira, Víctor Andrés, el Perú es el país de las oportunidades perdidas. ¿Ya?
ante esta bonanza minera que se va a vivir por pocos años, donde viene la demanda del cobre, la demanda del zinc, ha habido este repunte de los precios y Perú y Chile abastecemos el 20% del mercado mundial, tenemos proyectos en cartera por más de 50.000 millones de dólares. Si adrede trataríamos de espantar la inversión, no lo haríamos tan bien. Por dos motivos. Primero, como tú señalas, ya la minería paga 47%. En Canadá paga 37%, en Chile paga 42%. Encima le das un mensaje de nacionalización o estatización. Y pones todo el ambiente contra la minería, no le dan la protección, porque estoy viendo de la parte de la primera ministra, Mirta Galstes, en la cual dice que hay justos reclamos de la población, hay que reconocer que hay una demanda de tiempo atrás. Es un mensaje ambiguo. Hoy día lo primero que tiene que hacer es restablecer el orden, y después dialogamos, después conversamos. Entonces, difícilmente va a haber un inversor sensato que venga en esas condiciones. Más aún, te hago la siguiente reflexión. Mira, se viene el grafeno, porque a veces tenemos una óptica muy pequeñita, muy diminuta en el país. La clase política, académica, empresarial, somos muy reducidos en nuestra mira. Siempre miramos alrededor, no miramos afuera. Se viene el grafeno, que va a ser un sustituto del cobre y del acero, un sustituto artificial. Entonces, en el año 2028-2030, podríamos quedar con las minas de cobre bajo tierra que no sirvan para nada y recordar las famosas bonanzas efímeras de Basadre, ¿no? Las épocas del guano del salitre y que no sirvieron para nada, trajeron corrupción y mal uso. Ahora, planteada estas reflexiones, señor Indacochá, ¿qué nos espera en la economía el 2022? Por ejemplo, nosotros estamos viendo la economía como que el dólar sube y baja de acuerdo a las declaraciones o a los humores del señor García, del señor Pedro Castillo. Bueno, tiene que ser así. El señor Pedro Castillo es la máxima autoridad de este Estado. Si él dice A, va a tener un efecto en la economía. Estamos viendo que los precios de la canasta básica están subiendo. Pero por otro lado, el 2022 sí empieza y comienza a ser una tragedia porque no van a haber nuevas inversiones. ¿Cómo describiría usted la situación de la economía en este escenario, señor Indacochea? Mira, permíteme terminar el tercer punto por el cual no deberían aprobar la reforma tributaria. No se especifica el uso de los recursos. No se indica en dónde se va a usar. Y el Consejo Fiscal, que es un organismo creado para dar la institucionalidad económica en el país, tiene un comunicado sumamente serio. El fin de semana pasó desapercibido. Dos comunicados, señor Indacochea, porque se trata de 2 decretos de urgencia que crean 2 créditos suplementarios, cada uno de 2.900 millones de soles. Y el 2020 creo hemos tenido 10% de déficit. ¿Qué es esto? 2.900 millones de soles donde se anuncia que va para crecimiento y para la pandemia, pero no en qué. Y adicionalmente, el Consejo Fiscal manifiesta que nos hemos endeudado por 4.000 millones de dólares. Es una barbaridad. Y que acá lo presentan como un gran mérito, porque mira, Uganda, cualquier país africano con el respeto que merece, ellos, si pagas interés y emites bonos con garantía del país, te los van a comprar. Pero el Consejo Fiscal está muy preocupado por esta farra fiscal. Son 2.900 millones que no se sabe cuál va a ser el destino y ellos están poniéndose a un lado. Son 4.000 millones de dólares que van a tener que pagar las generaciones del futuro. Yo quisiera responder tu pregunta, Víctor Andrés, por otro lado. ¿Cuál es la estrategia de ellos en la parte económica? El populismo tiene 3 características. La primera, siempre sembrar confrontación y odio. Siempre tener un enemigo. Si no tienes enemigo, estás mal. Entonces siempre hablas pueblo, no pueblo, que si roban, lo vemos al señor Castillo, ricos con pobres, ¿no? Lima versus las regiones, siempre los ricos, ¿no? Los empresarios, los no empresarios, grandes empresas, pequeñas empresas, siempre tienes que buscar sembrar odio, enemistad. Segunda característica, entra a hacer una farra fiscal, gasto impresionante. No te preocupes de los ingresos, consume lo que tienes. Y es lo que están haciendo, lo que nos ha costado más de 20 años de esfuerzo. Es estabilidad fiscal, lograr ese equilibrio. Si bien hay críticas al programa económico como se estaba haciendo, sin duda, y había que hacer correctivos.
pero lo que ha costado tantos años en el país, lo están gastando. ¿Con qué? Da bonos indiscriminados, ¿ya? Da subsidios ciegos, y cuando colapsen las finanzas públicas, ¿quién tiene la culpa? La derecha, los empresarios y los bancos. Claro, Y y ahí, en ese momento legitiman su propuesta de la Asamblea Constituyente y del nuevo modelo. exactamente. Mira, tú le has dado el apagón final. Y eso es lo que tenemos que darnos cuenta. No les interesa equilibrio fiscal. Lo que les interesa es consumir, llevar las finanzas al desequilibrio, no va a haber inversión. Y el ciudadano no entiende que el ciudadano de a pie, la única forma en la cual vas a poder mejorar tu ingreso y generar empleo no es saliendo a barrer las calles, no es vivir de bonos para que te tengan registrados políticamente como es en Venezuela con el carnet de la patria. La única forma es con que la economía crezca. Pero para que la economía crezca necesitas inversión. Y para que haya inversión necesitas credibilidad y confianza, que es justamente lo que no tienen. Y digamos, ya conocemos, vuelvo a plantearle el tema de la perspectiva de la economía, ya conocemos la situación actual, el dólar sube y baja, los precios de la canasta básica están altos, claro, también tiene que ver con los precios internacionales de algunos commodities, pero en general la economía para el 2022 no va a crecer, la inversión privada se va a caer, algunos hablan, los más pesimistas, hasta en 20% se va a caer. ¿Qué nos espera en este escenario, señor Indacoche? Es decir, ellos están logrando lo que quieren, es decir, destruir el modelo de economía abierta, la inversión privada, generar más pobreza, generar más descontento social, para lanzar la idea de que el Estado tiene que ser el gran salvador ante el fracaso del mercado. Algo de eso estamos viviendo. ¿Cómo ve la economía usted? Mira, lo que ha costado en el país más de 20 años, lo estamos consumiendo muy rápidamente. No les interesa traer inversiones, lo que hay es desinversión, pero desinversión es fuga de capitales, concretamente. El dólar que tú preguntas, Julio Velarde comentó, tenemos una bonanza minera, 16.000 millones de dólares por la minería que nos está dando, que es lo peor que puede haber para ellos es la minería. 16.000 millones de dólares nos está generando este año. El dólar no debería estar más allá de 3.60, 3.70. ¿Qué ha llevado? ¿Qué han conseguido? Que quememos reservas por más de 10.000 millones de dólares, una fuga de capitales más de 20.000 millones de dólares, que suba el dólar, lo cual afecte la canasta de consumo. Aumenta el precio del trigo para el pan, aumenta el precio del maíz para el pollo, los medicamentos, repuestos, estás hablando tarifas de energía eléctrica, estás hablando combustible en transportes, afecta a los más pobres. Justamente a los quienes ellos dicen proteger y ayudar. No hay generación de trabajo. El único trabajo que tienen es el copamiento del Estado. El único empleo que yo veo que se está generando es para los partidarios, que no interesa si eres corrupto o eres incompetente. Lo que interesa es que seas fieles a su causa. Entonces, acá hay un problema político mucho más complicado, que los medios internacionales evidentemente se dan cuenta con los lamentables hechos de Antamina. Dime, Billiton, Glencore, Mitsubishi, que son operadores internacionales, con lo que está sucediendo en Antamina, y con las declaraciones del presidente de nacionalización y estatización, ¿van a venir a poner un dólar en el país? Imposible. Imposible, imposible. O sea, y digamos, esto va a tener incluso efectos muy rápidos en la calificación crediticia del Perú, que ya viene en caída, ¿no es verdad? Y hay que explicarle a la gente, porque a veces la gente ve calificación crediticia para los tecnócratas, para los economistas. O para las grandes empresas. O para las grandes empresas, a nosotros no nos afecta. Mentira. La calificación crediticia tiene lo siguiente. Primero, que el pago de la deuda va a subir, porque cuesta más en intereses. Entonces ya no va a haber dinero para educación, para salud, para escuelas. Y eso afecta más a los más pobres. Y segundo, que la gran empresa se financia internacionalmente si tiene que hacerlo, una gran minera. Pero la pequeña y mediana empresa tiene que financiarse localmente y el dinero va a ser más caro. Entonces, mira lo contradictorio que son ellos. Señalan que se afecta a la gran empresa, no afecta a la gran, afecta al pequeño, al mediano empresario, al ciudadano de a pie, lo están afectando.
¿Y qué hacemos, qué debemos hacer los peruanos en este contexto? Yo sé que esta es una pregunta difícil para un economista, usted no es político, no es sociólogo, pero digamos, si solo describimos la situación, algo así como que uno está describiendo la crónica de una muerte anunciada, de la libertad económica, política, el Congreso tiene una enorme responsabilidad. Por ejemplo, señor Indacochea, no se debe aprobar este paquete tributario, ¿no? En segundo lugar, estos dos decretos de urgencia que crean créditos suplementarios con decretos de urgencia, no con proyectos de ley, como dice el Consejo Fiscal, deben ser derogados, deben ser derogados. ¿Qué ideas cree usted? ¿Qué papel puede cumplir el Congreso en esta situación, señor Indacochea? Mira, a ver, vamos por partes. Tu pregunta es complicada, no es sencillo, Sí, no me atrevo a tener una respuesta. Yo te diría lo siguiente, nadie puede solucionar un problema que no ve o que lo ve parcialmente. Si queremos ver de que llega la primera ministra Mirta Chávez, ya salió el ministro del Interior y todo va a estar bien de acá en adelante, no es así. Quienes hemos querido pensar que solamente era el señor Cerrón y el señor Castillo estaba totalmente al margen y era el maestro buena gente, inocente, que caía, tampoco estamos viendo el problema. Tenemos que ver el problema integral, de conjunto. Incluso los grupos que están de por medio. Tenemos que ver un señor Cerrón donde vive un marxismo-leninismo, digamos, de los años 80, nos quiere llevar a la tierra prometida, a su Cuba, a su Venezuela. Es un dogmatismo pues, de antes de la época de la Guerra Fría. Estamos viendo el grupo más peligroso, la incorporación de 25.000 profesores a la academia, al mercado, la educación. a la carrera magisterial sin rendir examen, sin evaluación, ¿no? Ay, dime, hay derecho para quienes van a la educación pública son quienes no tienen recursos para ir a la educación privada. Exactamente, Quienes exactamente. tenemos algo de recursos hacemos el esfuerzo y vamos a la educación privada. Entonces, quienes más necesitan de la educación para salir de la pobreza son los pobres. ¿Hay derecho para condicionar a los pobres para darles una educación de ínfima calidad con 25.000 desaprobados? ¿Estamos perpetuando ahí la pobreza de por medio? Por supuesto que eso es lo, digamos, se Y está priorizando convertir al magisterio en una herramienta política. lo que le interesa al señor Castillo es tener 25.000 adeptos en su nuevo partido. El tercer grupo, lo denominado la izquierda moderada, los caviares, que yo te diría que llegado el momento, no los van a botar del barco, los van a echar al mar. No se ¿Ya? dan, no se dan No, cuenta. no se dan cuenta, pero los van a echar al mar. Los Si te llega a consumar lo que tiene, no los van a botar del barco, desembarcar, sino los van a ahogar. Los Que se ahoguen. los progresistas no se dan cuenta que con el comunismo totalitario en realidad no se puede pactar porque ellos quieren todo el poder. Digamos, partiendo de este concepto, yo le pregunto, ¿usted tiene alguna duda del proyecto bolivariano, chavista, del presidente Castillo? Por ejemplo, él prioriza un viaje a Bolivia antes que cualquier otra responsabilidad internacional, ¿no? ¿Tiene alguna duda usted? Mira, en paralelo se hace la reunión de la COP26. Sí, Reúne efectivamente. 130 jefes de Estado a nivel mundial para tratar el calentamiento global. Esto no es teoría. El Perú es el tercer país más afectado por el calentamiento global, después de Honduras y Bangladesh. Nosotros tenemos sequías, inundaciones, deshielo de glaciales, tenemos el fenómeno del Niño. Dime, ¿con qué cara nos vamos a presentar a pedir apoyo internacional si estamos ausentes en esta cita? ¿Para qué tenemos un Ministerio del Ambiente que pide ampliación de presupuesto todavía? Ni el presidente boliviano se quedó para la reunión, el presidente boliviano embarcó a toda la delegación peruana que se regrese y esa fue la reunión de la COP26. Impresionante, Ya lo impresionante. despidió a toda la comitiva y se fue. ¿Para qué tenemos un Ministerio del Ambiente? En esta situación, ¿te das cuenta cómo estamos perdiendo incluso o por presencia internacional con ello? Entonces, ¿No? acá el tema es mucho más complicado. A ellos no les interesa el cambio, no les interesa sembrar, digamos,
el desarrollo, No les sino interesa la gobernabilidad, solo les interesa el poder, como buenos leninistas. ahora urge para el ciudadano de a pie, evidentemente ese cambio. Hay un desencanto, han jugado con las expectativas de la población. La población así se siente engañada y ellos siguen dando un falso evangelio, un mensaje irresponsable. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias, señor. Ahora, me gustaría comentarte finalmente lo siguiente, ¿ya? Urge abordar las necesidades de las familias. Empleo, el ciudadano quiere empleo, pero el empleo no es salir a barrer calles y terminar, no es vivir de bonos, esos bonos son un engaño, es vivir de la dádiva. Quiere servicios públicos, salud, educación, saneamiento, seguridad. Necesitamos priorizar la reactivación económica en el campo económico, pero para eso necesitamos inversión pública, inversión privada para recuperar puestos de trabajo. Necesitamos hacer un Estado ágil, eficiente, reformarlo contra la corrupción. Y necesitamos evidentemente esta reforma política, ¿no? Porque el Congreso también deja mucho que decir, no está a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que se quiere, ¿no? Entonces tenemos que dar este cambio, no podemos seguir, digamos, estamos a 100 días y el desgaste ha sido verdaderamente impresionante, ¿no? Así es, así es. Bueno, y como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo creo que los peruanos estamos reaccionando, vamos a reaccionar y vamos a mantener las libertades políticas y económicas que mal que bien han funcionado en las últimas 2 décadas, señor Indacochea. Le agradezco por estas interesantes y precisas reflexiones sobre la situación económica. Muchas gracias por la invitación, un gusto haber estado en tu programa. No, el gusto es nuestro, señor Indacochea. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.